Muy buenas con todos. En esta oportunidad nos ha tocado exponer la influencia que tiene el SARS-CoV-2 en el desarrollo de las campañas electorales 2021 y la toma de decisiones de los votantes, ¿no? En el año 2020 y 2021 estamos viviendo una crisis por pandemia, por el SARS-CoV-2, y también hubo una grandes acontecimientos, por ejemplo, la destitución de presidentes, bastantes problemas en la parte política, la cual se ha cambiado de presidente cada nada y por ende, bueno, ahora en abril vienen las nuevas elecciones, ¿no? Por el cual se está haciendo este, este estudio, ¿no? En nuestro planteamiento de problema, bueno, hemos visto que hay muchos electores que queremos saber la opinión de todos los electores y queremos ver si ellos prefieren hacer estas elecciones de manera tanto presencial o virtual, o si pueden asistir ya por la coyuntura de la pandemia, saber cómo se informan, ¿no? La cual vamos a utilizar tanto información cualitativa y cuantitativa para todo el desarrollo de este trabajo, ¿no? Dentro de los objetivos tenemos, el primer objetivo que tenemos, en general, es dar a conocer mediante los resultados estadísticos el análisis de realidad nacional en cuanto a los procesos políticos se vienen dando. En nuestros objetivos específicos vamos a identificar los medios al cual la población más se informa, vamos a identificar qué tan informados están, también la opinión de los electores, la perspectiva de los votantes, vemos por qué medios informan, vamos a identificar cuánto los electores están informados, entre otros, ¿no? La cual, para ello, hemos hecho una encuesta, la cual vamos a tomar una muestra de 100 peruanos, que sería nuestra población de los electores, para lo cual desarrollaremos todo este trabajo. Gracias. Buenos días. Para continuar con la exposición, vamos a hablar sobre el procesamiento de la información. En el procesamiento de la información nos hemos enfocado en hacer los estudios obtenidos bajo las encuestas realizadas, utilizando un conjunto de variables que pueden dar una hipótesis acerca de la influencia que tiene el SARS-CoV-2 en el desarrollo electoral 2021. Para ello es preciso tomar en cuenta la información tanto cualitativa como cuantitativa, como se presenta en las siguientes gráficas. Aquí en la gráfica 1 podemos hablar sobre las edades. De acuerdo a las encuestas realizadas, se puede observar en la gráfica que la mayoría de los electores se encuentran entre edades de 23 a 28 años, con un porcentaje del 27%, con una minoría del 3% que están entre los 38 y 43 años de edad. En la gráfica 2 podemos ver que tenemos como variable el género de los electores. En esta gráfica vemos que la mayoría de los encuestados son masculinos, con un 59% y solo con un 41% femenino. Para continuar, tenemos otra variable, que es el medio más usado para informarse. De acuerdo a esto, podemos apreciar que el medio más usado que los votantes tienen es el Internet, con un porcentaje del 75%, y el medio menos usado es el periódico, con un tan solo 2%. En la otra gráfica podemos ver las opiniones influyentes. Observamos que el 59% influye una opinión personal, y la opinión, y al momento de las elecciones, esta opinión es la que más prevalece, mientras que el 30% es una opinión de medios, que influyen los medios tanto televisión, internet, periódico. Y bueno, para la opinión familiar tenemos tan solo un 11%.
Luego tenemos las siguientes variables, que son la asistencia a las votaciones en pandemia. En la gráfica 1 podemos observar que el 64% de los electores, aún dada la coyuntura de la pandemia, irán a ejercer su derecho de ciudadanos de votar y un 36% no acudiría. Tenemos otra variable que es los protocolos de seguridad utilizados por los candidatos. Bueno, según nuestras encuestas, del total de electores, solo el 82% considera de que no se está cumpliendo con los protocolos, mientras que el 18% considera de que sí. Bueno, entonces llegamos a la conclusión que de acuerdo a las encuestas realizadas, la edad promedio de los arequipeños es de 31 años, con mayor porcentaje de electores masculinos, y que el medio más usado para la información es el Internet. Con estos datos obtenidos, también podemos decir que la mayoría de electores asistirán a sufragar a pesar de la coyuntura de la pandemia. También que la opinión más frecuente de los candidatos, que la opinión más frecuente de los candidatos no se está cumpliendo con las medidas de seguridad. Bueno, gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Ernesto Joel Damián Acosta. Bueno, para hablar del intervalo de confianza para la medida de la edad. Por lo general, cuando nos dan un problema o caso para resolver, se trabaja con un nivel de confianza del 95%. A partir de ese nivel de confianza del 95%, ya podemos asegurar que la respuesta se puede generalizar. Se puede llegar a ajustar un nivel en un rango de entre el 90%, pero no pasando el 100%. Hemos considerado el 95% para no tener problemas en mostrar la tabla. Los datos se han sacado a través de la muestra. Ya sabemos que al trabajar con el 95%, buscamos el Z en 0.975 y es 1.96. Media de las edades de la muestra era de 31 años, es decir que las edades oscilan en un promedio alrededor de los 31 años. Se ha tomado desviación estándar y la media se ha calculado con la tabla Z, porque en este caso la muestra es de 100 personas. Tenemos un intervalo de confianza de promedio de edades de los electores a nivel nacional. A nivel poblacional, el promedio de las edades de los electores en el Perú se encuentran en el rango del 30.69 y el 31.91. Quiere decir la suma de las edades entre el total de personas. Indica la variabilidad entre los electores. También hemos usado el nivel de confianza del 95% y para la varianza hemos utilizado la tabla de chi cuadrado. En la variable tenemos las edades de los electores, promedio, desviación estándar y varianza. Usamos la tabla de chi cuadrado y arroja este valor de 128.420 y 73.361. Tenemos 1 menos alfa medio y para el otro extremo alfa medio. Aplicando fórmula me sale me sale este valor con este valor. En la interpretación, la varianza de las edades de los electores de la población varía entre el 74.67 y 130.71 años al cuadrado. ¿Por qué estamos hablando de varianza? Y la varianza es al cuadrado. Eh, 7.3 Intervalo de confianza para en cuanto a elecciones en las que participa la población. Se puede concluir en promedio a que la población, a partir de la muestra de la población, tiene un promedio de elecciones sufragadas en promedio de 3 elecciones como mínimo. Bien, recordemos que en una distribución normal, los dos parámetros más importantes son la media y la varianza. Al igual que en la diapositiva anterior, donde se obtuvo un intervalo de confianza para la media, y trabajando con una distribución normal, ahora nosotros vamos a construir un intervalo de confianza para la varianza con un nivel de confianza del 95%. Bien, en pantalla tenemos ya la fórmula para hallar
nuestro intervalo de confianza, donde vamos a necesitar primero el tamaño de la muestra, que en este caso sería 100. Necesitaríamos la varianza. Para esto tenemos la desviación estándar, que simplemente la elevamos al cuadrado y obtenemos su valor, y el valor de chi cuadrado bajo ciertas condiciones. En este caso necesitamos el valor de 1 menos alfa medios. Como estamos trabajando un 95% de confianza, será 1 menos alfa, será igual a 0,95, de donde despejamos que el valor de 1 menos alfa medios es 0,975. Reemplazando todos estos valores, obtenemos que la varianza, la variabilidad de la cantidad de elecciones en las que los electores han participado se encuentran en un rango de 4.396 y 7.695. Recordemos que esta afirmación se realiza con un nivel de significancia del 5%. Continuamos. También vimos por conveniente interpretamos un intervalo de confianza para la proporción del nivel de información que tienen nuestros encuestados con respecto a las propuestas de gobierno de los que se están presentando en las elecciones, donde tenemos que nuestra variable va a ser los electores que están regularmente informados. Para esto necesitamos conocer lo que sería la proporción muestral, que sería igual al número de electores regularmente informados sobre el tamaño de nuestra muestra. Con esto vamos a hallar nuestro error estándar, hallamos los valores, y ahora sí tenemos todo para hallar nuestro intervalo de confianza. Al reemplazar todos los valores, tenemos que el porcentaje de electores que se encuentran regularmente informados se encuentran dentro de un intervalo de 0,392 y 0,588. Recordemos que la afirmación se hace con un nivel de confianza del 95%. Este porcentaje sería que el rango está entre 39.2% a 58.8%, que no es ni malo ni bueno. Continuamos. Luego de observar nuestra encuesta, encontramos que 16 personas aún no han definido su voto o simplemente será viciado, con lo cual nos pareció interesante construir un intervalo de confianza para la proporción de la elección de voto en las próximas elecciones, donde nuestra variable va a ser los electores cuya preferencia es el voto viciado. Una vez más, necesitamos nuestra proporción muestral, que sería igual a 0,16, necesitamos nuestro error estándar y el valor de z de 1 menos alfa medios. Como estamos trabajando a un 95% de confianza, pues obtenemos que 1 menos alfa medios es igual a 0,975. Haciendo todos los cálculos pertinentes, podemos interpretar que el porcentaje de electores cuya preferencia es el voto viciado se encuentra entre el intervalo de 0,0880 y 0,2319. Recordemos que esta afirmación se hace con un nivel de confianza del 95%. Entonces, en porcentaje tendríamos que el 8,8% hasta el 23,19% aún no definen su voto o el voto es viciado. Continuando con la exposición, vamos a ver la prueba de hipótesis para la media del número de candidatos a la presidencia que existen. Lo que buscamos saber si los candidatos están bien informados de la cantidad de candidatos existentes a esta contienda electoral. Le tomé una muestra de 100 electores, ¿sí? Que tuvo una media de 13.66 candidatos, la cual nace desde las distintas opiniones que tienen los electores, ¿no? Algunos que opinan que hubo 13, 18, 15, ¿no? Nosotros vamos a definir para hacer nuestra prueba de hipótesis exactamente un número de 15, que existen 15 candidatos. Esto se va a hacer con un nivel de significancia del 5%. Recordemos que para las pruebas de hipótesis hay que hacer una serie de pasos, lo cual se usará en este ejercicio en los siguientes, ¿sí? Primero vamos a definir con prueba de hipótesis de que, paso 1, definir la prueba de hipótesis que la media la media es igual a 15, o existen 15 candidatos. Como hipótesis inicial y como hipótesis alterna tenemos que los candidatos son distintos de 15, ¿no? Un nivel de significancia del 5%, el estadístico de prueba que lo escogemos en función a la población infinita, que no se conoce el número de ciudadanos peruanos, definimos la región crítica, en la cual definimos que es un gráfico bilateral o de doble cola, donde vemos los zetas, ¿sí? Que salen menos 1,96 y 1,96. Hacemos el cálculo estadístico de prueba con los datos y tenemos que es menos 2,4778. Este está en nuestra región crítica. Por vamos a poder concluir que el z calculado es la región crítica. Se va a rechazar la hipótesis inicial y se acepta la hipótesis alterna, donde logramos definir que existen los candidatos que participan en esta contienda electoral son distintos de 15, ¿sí? Esto se va a hacer con un nivel de significancia del 5%. Ahora veremos la prueba de hipótesis para la proporción de nivel de información de los electores. Necesitamos saber cuál es el porcentaje de electores que opinan que se encuentran regularmente informados sobre los planes de gobierno de los candidatos. Vamos a partir de la pregunta. ¿Se podría decir que menos del 50% de electores del Perú se encuentra regularmente informado? Lo cual realizaremos con un nivel de significancia del 5%. Tenemos en un muestreo de 100 personas, y 49 de ellos dijeron que se encuentran regularmente informados. Vamos a partir de la hipótesis que más del 50% o igual al 50% de ellos se encuentran regularmente informados, lo cual ponemos como hipótesis inicial, y como hipótesis alterna que menos del 50% se encuentran informados. Un nivel de significancia del 5%, un estadístico de prueba que fue definido, 4 definición de región crítica, la cual tenemos con un gráfico unilateral hacia la izquierda, donde tenemos como punto el menos 1.0, el menos 1.64 en Z 0.95. Hacemos el cálculo estadístico de prueba, el cual tenemos menos 0.2, por lo cual concluimos el resultado calculado pertenece a la región de aceptación, ¿no? Se acepta la hipótesis inicial, se acepta y se rechaza la hipótesis nula, ¿no?
Lo cual es curioso, ¿no? Porque nuestro porcentaje de aceptación, o nuestro porcentaje según el muestreo es que el 49% se encuentra regularmente informado. Pero como al aceptar la hipótesis inicial, vamos a tener que más del 50% se encuentra regularmente informado. Esto se va a dar por dos motivos. En primer lugar, porque al hallar el intervalo de confianza de la proporción, esta nos dio que estaría entre 0.392 y 0.588. Y porque recordemos que nuestro análisis inferencial es hallar nuestras muestras evaluar nuestras muestras para concluir o dar afirmaciones en función a la población. Ahora veremos la prueba de hipótesis para la proporción de electores que votarán en blanco o viciado. Desea saber cuál es el porcentaje de electores que votarán blanco o viciado en el PIN. Se seleccionó una muestra de 100 electores y se encontró que 4 electores votarán en blanco y 16 electores votarán en viciado. Vamos a partir de la siguiente pregunta. ¿Se podría decir que más del 25% de electores de Perú votarán en blanco o viciado? Donde estaremos con un nivel de significancia del 1%. Vamos a tener como éxito que 20% de ellos dijeron que van a votar blanco o viciado. Se suma por el conector O, ¿no? Vamos a tener nuestra hipótesis que como hipótesis inicial, que menos o igual del 25% votan como blanco y viciado, como hipótesis alterna, que más del 25% han votado blanco o viciado. Un nivel de significancia de 1%, el cual se toma para variar los datos, ¿sí? Un Z calculado, según nuestro estadístico, vamos a definir un Z calculado. Vamos a definir la región crítica, donde tenemos un gráfico también unilateral tirado hacia la derecha por el tema de la hipótesis, donde tenemos ante el Z 0.99 en 2.33. Vamos a hacer nuestro cálculo estadístico de prueba que nos sale con un Z calculado de menos 1.25, el cual se encuentra en la región de aceptación. Por ende, vamos a concluir que el Z calculado pertenece a la región. 7.10. Prueba de la hipótesis de la proporción del nivel de información de los electores. ¿Se puede decir que menos del 50% de los electores están regularmente informados? Definimos la variable como electores regularmente informados. Vemos que 49 de los 100 encuestados están regularmente informados. Definimos nuevamente la hipótesis nula. Electores regularmente informados mayor o igual al 50%. Encontramos la región de aceptación, que la variable encontrada está dentro de la región de aceptación, por lo tanto pertenece a esta. Podemos concluir entonces que más del 50% de la población está regularmente informada sobre las elecciones. 7.11. Prueba de la hipótesis de la proporción de electores que votarían blanco o viciado. ¿Se puede decir que menos del 25% de los electores votarían blanco o viciado? Definimos la variable como cantidad de votos blancos o viciados. Vemos que 20 de los 100 encuestados votarían blanco o viciado. Verificamos la hipótesis nula. Cantidad de votos blancos o viciados menor o igual al 25%. Encontramos la región de aceptación y verificamos que la variable encontrada pertenece a la región de aceptación. Por lo tanto, podemos concluir que la población no mayor al 25% votaría blanco o viciado en estas elecciones. 7.12. Prueba de la hipótesis de la proporción de electores que, dada la coyuntura, no asistirían a las votaciones. ¿Se puede decir que más del 40% de los electores asistirían o no asistirían a las votaciones dada la coyuntura? Definimos la variable como electores que no asistirían dada la coyuntura a las votaciones. Vemos que 36 de los 100 encuestados no asistirían dada la coyuntura. Definimos hipótesis nula. Electores que no asistirían dada la coyuntura menor o igual al 40%. Encontramos la región de aceptación y verificamos que el valor encontrado pertenece a la región de aceptación. Por lo tanto, la hipótesis nula es aceptada. Por esto podemos concluir que los electores que no asistirían dada la coyuntura a las votaciones serían no mayor al 40%. Conclusiones. Se obtuvieron datos cuantitativos y cualitativos de los electores en el mes de febrero para las elecciones del 2021. Realizando así un análisis entre la relación que tienen los electores y sus decisiones. Logramos conocer los problemas habituales que tienen los electores a la hora de informarse sobre sus candidatos presidenciales, así como los votos que pudieran tomar. Se logró plantear la afirmación gracias a la recolección de datos de la encuesta realizada a 100 arequipeños. Se realizó una prueba de hipótesis y de confianza para verificar la cantidad de candidatos para las elecciones del 2021, y esta información se contrastó con el Jurado Nacional de Elecciones. Se estimó un intervalo de confianza para ver cómo se afecta
en las elecciones, puesto que, dada la coyuntura actual, los pobladores no asistirían, o tenemos un porcentaje de los pobladores que no asistirían a las elecciones.